Algunos más mediáticos, otros con un desenlace, mientras que un puñado aún no escribe su final. Son los casos de personas desaparecidas. Casos de los cuales sabe muy bien el país, como el del joven Jorge Matute Jones, de quien no se supo desde el 20 de noviembre de 1999 hasta el 12 de febrero de 2004, momento en que su cuerpo fue encontrado a orillas del río Biobío. El caso fue cerrado en 2010 sin haberse establecido responsabilidades en la muerte. Sin embargo, en 2014 este fue reabierto. Más tarde, un informe del Servicio Médico Legal confirmó que Matute Jones fue asesinado. Cuando recibe un caso es recabar toda la información posible. Entonces, mientras tengamos toda la información y la manejemos, y una vez que recabemos la información, limpiar la información, porque uno va recibiendo varios antecedentes, ahí uno puede llegar a la conclusión. Entonces, ¿cuándo yo puedo cerrar un caso? En este caso, el caso Matute Jones, porque ya en ese caso el ministro que investigó el tema ya tenía todos los antecedentes y estimó que en un momento determinado no había más antecedentes para determinar al responsable. Eso es lo que pasa en el caso Matute Jones. La región de Antofagasta tampoco ha sido la excepción y de hecho a fines de 2010 una joven estudiante de enfermería desapareció en extrañas circunstancias luego de ir a estudiar al departamento de una amiga. Este caso, en realidad, por las circunstancias en que ocurrieron, donde una joven universitaria, una niña bonita, de familia, que estaba arraigada, digamos, en una casa de huéspedes de un lugar universitario de Antofagasta, donde tenía una bastante socialización con sus compañeras y a su vez en la universidad, que era bastante querida. Entonces llamó mucho la atención la forma en que desapareció sin dejar rastro, ni siquiera tampoco una nota o un llamado telefónico. Circunstancialmente a ello también tenía buenos padres y tenía una arraigo a su núcleo familiar importantísimo. Entonces no había una forma de poder explicarse la desaparición tan inmediata y tan fugaz de ella. Caso que conmovió también al país tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven a un mes de su desaparición. Cuando tenemos un caso en el cual no existe ningún vínculo entre la víctima y el victimario y las formas y las circunstancias del hecho, en este caso donde no hay un lugar preciso, donde tampoco hay una comunicación entre la víctima y el victimario, es un caso de alta complejidad. Hubo un trabajo, digamos, un protocolo de trabajo que sin lugar a dudas permitió que pudiéramos encontrar la evidencia suficiente para poder vincular a la víctima con el victimario. Lo que pasa es que en cuanto decía Julio, se manejaba varias información, lo que yo tengo entendido, y de acuerdo a los testigos que aparecieron y de acuerdo a la dinámica y en la dinámica en cuanto al cuerpo que se encontró, si en el fondo fue el sitio del suceso, fue que fue entregando información hasta que se llegó a la conclusión de que la persona era obviamente el autor del homicidio. Podríamos decir, habían como más elementos a la mano para poder investigar de manera más rápida. Exacto, por eso digo que cada caso es complejo. Otra desaparición, y quizás es de las más mediáticas en Antofagasta, fue la del joven de 17 años de edad, Gregorio Gómez Hidalgo, quien el 7 de diciembre de 2012 salió de su casa sin dejar rastro. Registro de eso no mantengo yo, por lo menos, de esos antecedentes en estos momentos. Pese a los intentos, desde la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones declinaron referirse a este caso en particular. En paralelo, otro de los casos que también ha conmocionado con gran fuerza no solo a Antofagasta, sino también al país, es el del guía turístico Kurt Martinson. En San Pedro, en la comisaría, hay un plano gigantesco donde fuimos marcando metro cuadrado, lo marcamos todo. Y ya no teníamos ninguna quebrada, ningún lugar, ningún espacio donde poder buscar. Entonces en ese momento fuimos dejando ir a la gente, ya no teníamos a qué lugar pedirle que buscaran. Las conclusiones de los informes periciales, lo que aparecen es que él habría sufrido un cuadro micropsicótico, eso es lo que dicen los peritos, y eso estaría como avalado en base a las declaraciones de los distintos testigos de ese día. En cuanto a conductas extrañas, ¿ya? Yo no puedo aseverar eso, sino que eso lo refieren los informes periciales y los testigos en cuanto a las conductas extrañas que él habría tenido ese día. Y eso lo habría hecho caminar con un rumbo indeterminado. El caso de Kurt Martinson es un caso que requiere mucho mayor antecedente, es un caso que requiere mucho más información, recabar mucho más información, es más limpiar la información. Ya, generalmente lo que se hace cuando pasan esta presunta desgracia
es mandar una orden de investigar a la unidad que tiene Carabineros de búsqueda de personas. En caso que esto resulte negativo, se envía una orden de investigar a la brigada de homicidio. Y en el evento de que este llegue sin resultado, se vuelve a enviar una otra orden a la brigada de homicidio, pero la idea es que la causa nunca quede archivada o nunca quede terminada, es decir, que la causa termine una vez que se encuentra a la persona o una vez que se encuentre el cuerpo de la persona. Pero ¿qué pasa? Porque en algunos casos las diligencias se extienden durante meses o incluso años. De que una investigación traiga o no traiga resultados va a depender de muchos factores. No solamente nosotros podemos desplegar todos los efectos o todos los mecanismos que están dispuestos, los protocolos, a pegarnos, a ajustarnos a todos los protocolos y no tener resultados. Y después de 3 años lograr obtener un resultado. Son cuestiones que nosotros no manejamos, no podemos determinar, solamente nosotros disponernos a trabajar y a darle una tranquilidad a la familia, a encontrar a la persona que está desaparecida. He sabido que obviamente que faltan fiscales y he sabido que faltan policías especializadas, y eso es lo que se está peleando en la región, que traigan más recursos a efecto que se incluyan más fiscales al sistema y más policías especializadas. Por ejemplo, lo que yo puedo asimilar un poco, que en esta región no contamos con una brigada, por ejemplo, de trata de personas, que sí cuenta Iquique. Entonces eso agarra un poco más dificultad cuando investigamos esa clase de delito. ¿Por qué? Porque tenemos que mandar la orden de investigar a Iquique y ellos tienen que llegar a la región. Y eso sí tiene una cierta inferencia en la carpeta porque tiende un poco a demorarse un poco más. Mientras algunos critican la labor efectiva de los fiscales y las policías. Está acostumbrada a las críticas, lo que sí en estos casos, como yo digo, cada caso tiene complejidad, cada caso tiene una matiz diferente, y en la idea es ir siempre recopilando información. La Fiscalía agota todos los recursos y agota toda la investigación para llegar a un resultado. Acá en Antofagasta, cuando recibimos una investigación, la tratamos de poner todos los esfuerzos de nosotros como funcionarios de esta institución para dar la tranquilidad a la familia del desaparecido y para poder lograr lo más pronto posible su ubicación. Para eso, fundamental son las primeras 48 horas desde que se realiza la denuncia. Nosotros le acogemos la denuncia por presunta desgracia y se activa inmediatamente el protocolo. Y así es un adolescente, primero contactarse con las redes más cercanas que tiene su hijo y que ellos deberían conocer, para saber dónde se desenvuelve su hijo, y posteriormente ya cuando tengan la situación clara de que efectivamente no lo encontraron por ningún lado, concurrir a Carabineros y hacer la denuncia pertinente para que nosotros activemos los protocolos. En caso ya de mayores de edad, a lo mejor sería un tiempo más prolongado respecto a los menores. En caso de personas mayores, yo diría que sí, sería un poco más prolongado porque ellos tienen otro tipo de situaciones, otro tipo de contacto en redes, digamos, o familiares más cercanos. Momento donde desde el gobierno regional ya se evalúa dotar con mayores recursos a las policías para una labor aún más efectiva en la búsqueda de personas desaparecidas por presunta desgracia. Casos donde por lo menos la tercera comisaría de Antofagasta asegura que de las casi 200 denuncias de este año, al menos el 80% ya fueron resueltas tras la reaparición o haber dado con el paradero de quienes parecían desaparecidos.